Hola, bienvenidos a Pensamientos Desordenados, a nuestro tercer capítulo ya. Y hoy queremos traer un tema con Ana Cris y Adri, que está un poco conectado con el capítulo anterior y tiene que ver con la evasión de lo humano. Así que primero, hola chicas, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Y me parece Les interesante. habla un robot, no un humano. Ana Cris hoy es un robot, Ana Cris hoy es un robot y yo un- creo que ah, estoy más humana. una inteligencia artificial, evadiendo mi humanidad. Ay, buenísimo. Ana Cris está en inteligencia artificial y yo más humana Total. que nunca. Yo estoy en la mitad, En digámoslo la así. mitad. Buenísimo, chicas. Y este tema creo que nos parece muy interesante porque hay algo que vemos nosotras en términos de cómo vamos gestionando también lo que nos va pasando en esta experiencia de la vida, ¿no? Así que primero me gustaría preguntarles, y también obviamente me hago la pregunta a mí para ir conduciendo la conversación, y es, ¿qué creen ustedes que nos da la condición de humanos? Bueno, yo creo que la condición humana no la da el simple hecho de vivirlo todo, como va llegando. Y un poco unido al título de este capítulo, es como ante lo adverso que lo hablábamos en la sesión, en el capítulo anterior, de cuando la vida nos confronta, nos desconectamos de esta humanidad, ¿no? Ser humano para mí es habitarlo todo, ¿sí? Con mucha intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que habrán momentos muy bonitos, muy luminosos, muy felices, que desatan lo mejor de nosotros, mi lado más luminoso, y al mismo tiempo hay momentos oscuros en donde no me hallo, en donde no me entiendo, en donde no sé qué hacer con todo lo que siento, ¿sí? Y eso también es parte de mi humanidad. Entonces, la humanidad para mí es como un viaje en donde atravieso toda la intensidad, desde la luz, los tonos cálidos, oscuros, grises, todo al mismo tiempo. Súper. Y para la señorita inteligencia artificial. Yo estoy en este momento artificialmente deshumanizada. Entonces, no, bueno. Centrando un poco, es que, claro, lo primero que hay que preguntarse no es solo la condición de humano, sino que es ser humano, ¿no? Que no sé si es lo Mm, mismo que la condición de, o ser un ser simplemente humano. Entonces, si yo lo miro desde lo que es un ser humano, yo para mí tiene un componente, si nos queremos, como somos el ombligo del mundo, o así hemos creído serlo, quizá lo que yo siento que nos diferencia tiene que ver mucho con lo social. O sea, para mí el ser humano tiene que ver mucho con el ser un ser social, que estamos tanto, o sea, como que nuestra humanidad también viene de la capacidad que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con el otro y de alguna manera empatizar también con ellos. Para mí tiene que ver eso, o sea, es muy social, porque si nos ponemos a hablar de lo que es ser humano como tal, que si el lenguaje, o sea, si nos ponemos filosóficamente hablando o antropológicamente hablando, ok, sí, hay una serie de diferenciaciones, pero para mí el ser humano tiene que ver con una condición muy social y es lo que nos hace de alguna manera formar parte de esa humanidad, ese componente social y de estar empatizando con el otro y con nosotros mismos. mm. Y miren qué lindo porque están trayendo el mundo emocional. Me sorprende que a la pregunta, las respuestas, aunque distintas, conectan con el mundo emocional y ahí yo también reflexionando frente a lo que es la condición de humanos, siento que efectivamente sentirlo todo, efectivamente es lo social y, y siento que también pasa por esa capacidad única que tenemos en el planeta, pues única entre comillas, comprobada hasta ahora, de poder
racionalizar todo, ¿no? Pero siento que cuando racionalizamos todo dejamos de sentir y dejamos también como esta condición tan fundamental que hace parte de nosotros, que es poder sentir las emociones. Así que, Claro, y yo ahí introduciría también dale. que el ser humano somos como un mix entre ser y hacer, ¿no? Mm, Porque es, siento las emociones, pero ¿qué hago con ellas? mm, O cómo es lo que hago para ser humano, o esa eh, conciencia que tenemos de lo que significa ser humano, ser, qué cualidades o qué debe tener el ser humano para ser humano, ¿no? mm, Entonces también tiene mucho que ver con el hacer para mí. mm, Sí, pero también yo siento que existe mucho de lo que sentimos también hace parte de nuestras memorias biológicas como mamíferos, por ejemplo, ¿sí? O sea, el sentir está más allá de ser humanos, ¿no? Sé que me estoy sí, metiendo en un tema muy complejo, pero hay emociones que están en nuestra parte más primitiva, Ujú. sí. ¿sí? ¿Cómo se Y llamaba el ¿cómo era? El El lenguaje cerebro reptil. reptiliano. No, reptiliano es otra cosa. Es que me ha gustado lo de reptiliano. Pero sí, el el cerebro punto reptil. es que las emociones son muchos más antiguas que nosotros. Y lo Mm, podemos observar de pronto al ver algunas otras especies animales que pueden ser cercanas, no sé cómo se dice, biológicamente o genéticamente a nosotros, ¿sí? Pero el punto es, las emociones o muchas de las cosas que sentimos es como imposible callarlas porque están en nosotros. Así las ocultemos o creamos que las ocultamos, yo siento que todo ser humano tiene un mundo emocional, mm, pero no por el hecho de ser solamente humanos, racionales y todo lo que hablabas también tú, Ana Cris, del lenguaje y de lo que nos hizo diferentes, ¿cierto? En la evolución, sino también por ser y existir en este planeta, ya venimos como configurados con un mundo emocional. mm. Así Sí, es. por eso ese hacer, ¿no? Al fin y al cabo, quizá lo que nos diferencie es, por eso a mí me parece que cuáles son las cualidades que nos definen también como humanos, que se presuponen, ¿no? También pienso que todo es como muy de lo que socialmente, antropológicamente hemos venido haciendo, no sé cómo explicarlo, quizá me he lenguado la traba, me he liado, pero tengo la sensación esa de qué cualidades nos han enseñado o parece ser que consideramos que por tenerlas somos más o menos humanos o nos diferenciamos de. Mm. A eso me refería después de todo este tiempo. Ok. ¿Cuáles creéis Ah, que pueden ser esas cualidades o calificativos o que tiene que ver con creencias, tiene que ver con aquellos mandatos culturales, ancestrales? ¿Qué nos da esa condición de humano para llamarnos así o considerarnos humanos y diferentes frente a otros? mm, Ahí sí entra un poco lo que decía Jen, la inteligencia, la capacidad de racionalizarlo, ¿no? Racionalizarlo todo, es una de las cualidades que juzgamos como humanas. mm. Que nos han A mí, enseñado, ¿no? Claro, que nos han enseñado, sí, por supuesto, pero bajo nuestro concepto de lo que es ser humano y deshumanizar esa humanidad, ¿qué yo debo sería? confesar que a mí me cuesta mucho encontrar respuesta a esa pregunta, porque vivo muy confundida entre lo que yo creo que soy como ser humano, más esta capacidad que tenemos de irnos tanto a la mente y de desconectarnos de otras partes de nosotros, que ahora cada vez lo veo más y es como, a veces de verdad yo siento que somos como inteligencias artificiales metidas en cuerpos de carne y hueso, o queremos comportarnos como eso, pero por otro lado también pienso cuando la gente dice apela a tu humanidad y digo, claro, ahí no me están pidiendo que apele a mi inteligencia ni a mi raciocinio, sino a mi emocionalidad. Entonces como que no sé, la verdad es que no sé qué me compone como ser humano, me confunde mucho.
Es una pregunta compleja, pero cuando te escucho, Jen, yo siento mucho que parte de la humanidad es una conexión que está unido mucho a lo que decía Ana Cris, ¿no? Entonces, yo como humano me conecto con la vida, ¿sí? Ujú. Y eso implica a que al conectarme con algo, hay unos pensamientos, hay unas emociones, hay todo un mundo interno que ocurre que de alguna forma responde a eso que está afuera. Yo siento que, y parte de cómo nació este capítulo en nuestras conversaciones, es cómo hemos perdido esa capacidad de conectarnos con lo que está pasando afuera. Entonces, cuando tú decías, Jen, apela a la humanidad, yo lo escucho y lo siento más como, conéctate con esto que está pasando, ¿sí? Yo creo que desde mi postura, y lo digo con mucho respeto, una de las grandes crisis que estamos viviendo es la desconexión. No sé Sí, es qué sienten ustedes, pero yo siento como una desconexión no sé, hay un dolor y lo evado conectándome con otra cosa, ¿sí? O hay una situación difícil, me hago la loca o intento, ¿cómo es que dices tú, Ana Cris, con la píldora mágica de sí. quitarme esto que duele o esto que siento o esto que me confronta, porque está ahí y no sé cómo conectarme con eso. Es lo Mm, que yo siento cuando hablamos de esta humanidad o de ser humanos. mm, Sí, que tiene que ver, por eso decía Jen al principio, con el capítulo anterior, evidentemente, porque nosotras partíamos de que la ausencia o el alejar lo que comprende la vida, que es dolor, pena, alegría, gozo, satisfacción, frustración, es decir, todo ese mix volátil, lo alejamos y eso es lo que evidentemente, como bien dice Adri, nos desconecta de esa humanidad. De ahí partíamos nosotras. Lo que creo que hemos empezado ahora es intentando entender qué somos, qué es ser humano, y eso me parece a mí que no lo entiende nadie. nadie. Vamos, yo creo que eso ya, yo creo que es la pregunta no del siglo, sino de los milenios. Mm, Pero para nosotras, y es verdad, para nosotras el ser humano sí que está muy vinculado, por lo que ahora hemos, así haciendo un pequeño resumen o así, permitidme, que es desde nuestra conexión con el otro, con nosotros mismos y lo que nos pasa y lo que pasa. Entonces, desde ahí, cómo nos estamos deshumanizando es lo que a nosotras nos preocupaba en nuestras conversaciones, ¿no? Cómo esa desconexión de la que habla Adri y la que sentimos, yo creo, todas, y lo tenemos, yo, vamos, yo lo tengo absolutamente claro, cómo nos está afectando para dejar un poquito de ser esos humanos por evitar el dolor y todo lo que conlleva ser humano y lo que trae la vida con ello, ¿no? Cuando, como hablábamos de cuando la vida nos confrontaba en nuestro anterior podcast, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que nosotras más estamos conectadas, desde ahí, desde ese lugarcito del ser humano, es el que yo creo que queremos mostrar y compartir en esta conversación de nuestros pensamientos desordenados. así es. Hoy más Y desordenados que nunca. hoy más desordenados. Yo me nace preguntarles, obviamente se valen de contestar, pero porque es una metida al rancho un poco. em, ¿Ustedes se han sentido desconectadas alguna vez de su humanidad? ¿Y cómo ha sido eso? Pues mira, yo sí, Sí. o sea, rotundamente sí, Sí. pero porque a veces pienso, bueno, o siento más bien, que de alguna manera momentos concretos o micro deshumanizaciones son necesarias para sobrevivir. Mm, Y yo creo que de alguna manera el deshumanizarnos por un momento nos permite, es como protegernos, es mm, como una autoprotección para evitar el agotamiento de la vida, los dolores que te trae, las renuncias, la angustia. Entonces, sí, desde ese punto de vista sí que me he desconectado de mi humanidad por unos micro momentos porque necesitaba protegerme. mm. En ese momento sí. La historia está en cuando lo perpetúas, Sí, alejando lo que trae la vida.
Yo también me he desconectado, lo acepto, lo admito, pero ahí yo quiero, para mí, ¿qué es desconectarme? ¿Sí? ¿Y qué es Sí. deshumanizar? Y es cuando yo no respondo a lo que me pasa. Es decir, como que pasa y yo sé que las personas buscamos muchos mecanismos, como lo dice Ana Cris, de desconectarme o evadirlo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que en mi caso ha sido cuando lo que emocionalmente pasa a mis propios límites internos, o sea, lo que estoy viviendo, y puede ser desde la felicidad o desde la angustia, la tristeza, o sea, lo que sea que yo esté viviendo, pasa a mis límites internos. Entonces mi forma de funcionar suele huir. Sí, hay gente que se confronta, hay gente que se paraliza, yo huyo, ¿sí? Y me ocupo de algo más en lo que probablemente sí pueda sentir que tengo el control sobre lo que pasa. ¿Sí? O sea, hay Ujú, algo realmente muy, muy fuerte. Me hace sentir muy triste, me hace dar mucha angustia, me da mucho miedo. También me he pasado con momentos tan felices que digo, no puede ser, o sea, como que toda esta felicidad no está hecha para mí, ¿sí? Entonces siempre busco de mi forma, como dice Ana Cris, como estos mecanismos de concentrarme en algo que sí esté a un tamaño que yo sienta que pueda manejar, ¿sí? mm, Entonces, es vivir como en esta constante conciencia de estoy respondiendo a la realidad de una forma coherente o estoy realmente evadiendo la realidad. Esa es mi conversación interna. mm, Y hay momentos donde yo noto que literal, ay, sí, ya sé que debo afrontarlo, ya sé que debo hacerme cargo, pero ahorita no. Ahorita me voy a desconectar viendo Instagram una hora, pero necesito una hora de calma porque siento que voy a explotar. A mí generalmente me pasa cuando me siento muy abrumada. mm, mm. ¿Tú Qué tienes- linda, qué lindo lo que traes. Yo, en mi caso, hoy siento que a veces vivo más deshumanizada de lo que me gustaría. Y lo pienso trayendo lo que decías al inicio, como del permitirse sentir todo y evitarlo todo. Siento que ahí me deshumanizo un montón, porque mi tendencia también es huir. Ahí compartimos la misma tendencia, Adri, pero la mía tiene que ir, tiene que ver con irse a lo racional. Entonces es como que todo lo tengo que pasar por la cabeza primero para entenderlo, para decir para decir, vale, entonces no es para tanto, si es para tanto, y ahí me doy cuenta que es como que me evito sentir la emoción como viene o el momento como viene. Y algo que a mí me limita mucho, que siento que me quita como la deshumanización que tiene que ver con la desconexión conmigo misma, es el entorno. Y a mí me enseñaron siempre que tenía que ser una niña buena, bien portadita. Y paso por encima de mí para ser una niña buena y bien portadita. Y siento que ahí me deshumanizo porque estoy más bien como encarnando un personaje que me dijeron que tenía que ser, más no encarnando mi propia humanidad. Entonces, por ejemplo, desde ese lugar me doy cuenta que el disfrute es una emoción que yo no me permito, que la vulnerabilidad tampoco es algo que yo quiera tener porque las niñas buenas siempre estamos bien. Mm, Y, y ahí es cuando siento que cuando tengo que actuar hacia el mundo, que ojo, nadie me obliga, pero es como una creencia súper instalada, ahí me quito mi propia humanidad. Mm. ok. Sí, 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 yo creo que también eso nos pasa un poquito a todos, ¿no? Mm. Porque es verdad que cuando tienes que mostrar partes de ti que ni siquiera las reconoces como tuyas, uy, es como mm, tomas una distancia mayor de la que quisieras, como tú bien has dicho, de las cosas para mostrar algo que no sientes. Entonces sí, desde ese punto de vista podemos decir que ahí entramos en un pequeño proceso de quitarnos un poquito de nuestra humanidad. Sí, creo que sí, estoy ahí que lo has dicho y lo pones ahí encima de la mesa. Creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con aquello que nos han enseñado a ser y a cómo hacer. Por eso también a mí me viene constantemente el hacer desde nuestra humanidad como es, ¿no? Sí. Y mientras las escucho pensaba en cuál es el costo de deshumanizarnos, ¿no?
O sea, ¿qué es el precio que pagamos cuando nos deshumanizamos? Mm. Bueno, pues uno puede ser este que estamos diciendo, de alguna manera es dejar de ser, demostrarnos como realmente sentimos que debemos, que queremos mostrarnos, ¿no? Por una serie de creencias o de mandatos o de cultura, ¿no? Como la autenticidad. Y cuando hablo de autenticidad, yo no me refiero a esta palabra cliché, ¿sabes? De, ay, seamos Sí, uy, no, auténticos. yo ya te iba a decir yo, qué es ser auténtico? No empecemos a Sale a otro, sale otro capítulo. otro podcast. Sino quiero hablarles de la autenticidad vista como de esos recursos internos que me permiten responder a mí con lo que está pasando, ¿sí? Mm, Entonces, por ejemplo, me refiero, yo tengo dos niños y tienen 8 años y están experimentando, es como si le hubieran hecho un upgrade, una actualización a un mundo emocional nuevo. Y y he observado cómo la rabia y la ira empieza a emerger, ¿sí? Y cómo se necesita en ciertas situaciones. Si un amigo en el colegio lo agrede o lo empuja, yo necesito que mi hijo saque la rabia, ¿sí? Pero como todas mis creencias, que era un poco lo que hablabas tú, Jen, de que tengo que ser una buena niña o un buen niño, hace que yo deje de expresar esa rabia. Y Mm, entonces yo entiendo eso como esa desconexión humana de el entorno, la situación externa me está pidiendo que saque mi rabia, no que le pegue al otro, ¿sí? no. Sino que saque mi Ujú. rabia y le diga, oye, no más, pero yo como mamá le digo, no, tienes que ser respetuoso, tienes que ser un buen mm, niño, ¿cierto? Y como ahí yo le corto su autenticidad, o sea, a esa autenticidad me refiero, a a esos recursos internos que tenemos para responder a la realidad, a lo que nos Sí, pasa y cómo los vamos truncando a lo largo de nuestra vida con creencias que pues eso también nos hace humanos, ¿no? El construir una maraña de creencias y de patrones en los cuales nos movemos, ¿sí? Pero cuando las escuchaba sentía cómo el precio que pagamos al deshumanizarnos es el poder expresar nuestra autenticidad. Es decir, que si en esta situación puntual yo necesito llorar porque me dolió en lo más profundo de mi alma, pero es que aprendí que si lloro no soy fuerte, entonces no me permito expresar el dolor. Entonces es como si fuéramos cortando partecitas nuestras para encajar y como que nos vamos deshumanizando, pero estoy cuestionándome mucho qué hay detrás del deshumanizarme, o sea, qué es el costo que estamos pagando. A esa autenticidad me refiero, no a ser auténtica y ser única, que siento que son dos palabras distintas, sino como yo con lo que soy respondo a lo que me pasa. Y mm, siento que es uno de los precios que estamos pagando cuando nos deshumanizamos. mm. sí, porque además es que no, es como un proceso, a mí me suena como un proceso más lento, ¿no? Cuando empezamos en esa diatriba, porque no pasamos directos a la deshumanización, o así lo siento yo, sino como la desintegración de a poquitos, ¿no? Entonces es como un construir, deconstruir y volver a construir. Es como, ya solo eso es como, uff, me canso solo de escucharlo, ¿no? Sí, Entonces, yo más bien creo que en vez de pasar directos a una deshumanización al dejar ese coste que estábamos hablando, es como que me voy desintegrando de a trocitos, voy como dejando piecitas sueltas de mí, Así que es. luego es como el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Y luego tengo que ir buscando los trocitos para ver cómo vuelvo a reconstruir esa humanidad que me pregunto entonces, ¿es la misma? ¿Es Mm. otra? Yo siento que uno de los costos, yo veo dos costos en mí, y no sé si ustedes lo verán también, pero en mí veo como la libertad, que tiene que ver un poco también con lo que traía Adri. La libertad, em, es, siento que se pierde como esta capacidad de poder conectarte con quien vas siendo. También esta, esta necesidad de querer que todo sea fijo y demás hace que tú también te pierdas de cómo vas cambiando, de cómo vas mutando, de... Sí, siento que también es una condición humana de ir evolucionando en muchos momentos, incluso involucionando también, pero siento que eso no nos lo permitimos un montón de veces. Y por otro lado, em,
siento que estamos perdiendo mucho la conexión con nuestro, como con nuestro contexto natural, que tiene que ver con la tierra, con los ciclos, con esperar. Siento que ahí hay un montón de costos. Entonces, les voy a poner un ejemplo súper tonto. Esta semana yo estaba enferma y, y hay algo que me tiene muy jodida emocionalmente por estarlo, y es que siento que soy un estorbo cuando estoy enferma porque tengo que parar y no sirvo para nada. O sea, es lo que me dice la cabeza. Y digo, pero es que tengo un cuerpo y es normal que al cuerpo le pase eso me hace humana. O sea, si no sería de verdad la inteligencia artificial a la que saludas y, hola, buenos días, ¿cómo te puedo ayudar? Y no, resulta que estos días pues no le puedo ayudar a mucha gente. Y el costo es que le he exigido a mi cuerpo un poco más, ¿sabes? Y al exigirle a mi cuerpo estar más presente, pues no me curo tan rápido. Entonces me estoy haciendo daño a mí misma por cumplir con una expectativa de fuera, pero también para no sentirme mal yo con el pensamiento que tengo de que no estoy siendo lo suficientemente productiva ni estoy siendo lo suficientemente útil, porque mi energía está en otra cosa y tiene que ver con curarme. Y siento que estamos perdiendo esa conexión con el entender que no estamos 100% siempre y que eso nos hace humanos. Sí, con Siento que nuestros es un costo procesos. enorme. Sí, Y con lo que dices, Jen, con lo que necesitamos en ese preciso momento. O sea, sí, sí. sí lo dije. Es como que si estoy enferma, necesito concederme el permiso de descansar, Mm, ¿sí? Pero como me incomoda tanto el descanso, evado mi humanidad en ese momento. Yo siento que evadimos lo que no entendemos, evadimos lo que nos sí. incomoda, evadimos lo que no sabemos qué hacer. Y un costo humano, un costo, perdón, que quiero sumarle a esa deshumanización, es que nos quedamos atascados en las situaciones. O sea, digamos, me enfermé, ¿cierto? El ejemplo que tú pones, Jen, y entonces Sí, me siento súper frustrada porque no puedo hacer y no sé qué hacer con esa frustración. Voy a ponerlo así en esas palabras, aunque no sea sí. tu caso, pero sería perfectamente el mío. Entonces, como no sé qué hacer con esa frustración, me enfoco en cómo me quito la frustración. Mm, O sea, no quiero sentir incomodidad, no quiero sentir dolor, no quiero sentir angustia. Entonces, nos deshumanizamos es cuando nos queremos quitar eso que no sabemos qué hacer desde mi mirada y no cuando voy al fondo. ¿Y por qué no aprendo a claro. parar? ¿Por qué no aprendo a descansar? ¿Por qué no aprendo a sentir ese dolor? Porque yo siento que el costo más caro es que nos deja estancados. O sea, escuchando a las chicas, siento y como que digo, necesitamos de nuestra humanidad para atravesar la vida, sí, para vivir Mm, lo que nos está pasando. Entonces, el intentar deshumanizarnos, si bien por momentos hay que hacerlos como protección, como decían aquí, pero la vida vuelve y te trae la situación como para decir, oye, esto no lo pudiste resolver hace 15 años, pero de pronto hoy ya sí, así que hoy te la pongo, pero como si yo sigo evadiendo lo humano, sigo atascada en ese mismo, como patinando en esa mm, misma situación. Y entonces nos sentimos totalmente estancados y desconectados de la vida, tratando de buscar la pastillita mágica, el medicamento. Yo misma me he visto a mí misma como voy a meditar a ver si se me quita este enojo, o voy a meditar a ver si se me quita sí. esta calma, perdón, esta angustia, cuando de pronto lo que la vida necesita es conversa con la angustia, ¿sí? O sea, atraviésalo, siéntate a conversar con ella. Eso sentí mientras te escuchaba, Jen. Sí, que lo que decía yo cuando he también escuchado a alguien, que es como evadir nuestros propios procesos, ¿no? Nuestros ciclos, lo que toca, ¿no? Aunque es una frase un Sí, poco lapidaria, pero es lo que toca. Entonces, ¿de qué me sirve soltar lo que toca, no mirar lo que toca, si al rato, si me voy para otro lado, va a llamar a la puerta, toc, 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 nunca mejor dicho, va a tocar a la puerta? sí. Entonces, claro, esas pequeñas pérdidas de humanidad no son otra que olvidarnos de que somos parte de un proceso que unos días va a ser muy jodido y otros menos, y otros no sabremos ni qué hacer con ello.
pero no por eso tenemos que escondernos, porque todo lo que se esconde aparece cuando empiezas a Así barrar. es. Mm. Entonces, sí, yo creo que es no ser conscientes de esos procesos y de algo que has nombrado tú y que a mí últimamente también me pillo en ello, que es la inmediatez. Tú has dicho antes algo como el que las cosas a querer hacerlas, que pasen pronto. Bueno, y es claro, es que hoy en día, y a mí se me está contagiando, y por eso digo que me pillo en ella, es esa ganas de que las cosas pasen ya rapidito, venga ya la inmediatez. Venga, y me pasa yo que si estoy navegando por internet y de repente no se abre la página y es, pero bueno, ábrete ya. Es como, espera, ¿dónde ha quedado, no? ¿Dónde ha quedado el esperar? Y me pasa mucho, y lo hablábamos el otro día, Jenny y yo. Yo no sé cómo estás en Colombia siendo la historia, pero aquí ya desde hace un mes ya están puestas las cosas de Navidad. Los turrones, los adornos, los no sé qué, ya está, se oyen las cancioncillas, jingle, jingle. Y a mí, antes yo era partícipe de todo ese teatro y era como, ay, sí, y ya llega, no sé si era porque siempre me ha ilusionado mucho la Navidad, cosa que ahora ya un poco menos, pero me aterra ver eso y decir, ¿dónde ha quedado la espera? Que es parte también de ser humanos, el Mm. esperar a que las cosas ocurran en el momento que la vida sabe que tienen que ocurrir, no cuando nosotros la queremos. Es muy diferente. Entonces digo, ¿qué nos pasa con querer vivir las cosas anticipadamente y en el camino que dejamos? Eso para mí es otro de los costes. Es como que que me pierdo tantas sensaciones, me pierdo tantas cosas que produce la espera, que produce el tener ilusión. Para mí estamos matando dentro de esa humanidad que creo que es para mí fundamental la curiosidad, la espontaneidad, la espera, lo repito, ¿no? Y ahora no, es todo, venga, cuanto antes, no sé si tiene que ver con que cada vez tenemos más miedo o tenemos más menos aceptación de que somos finitos. Mm, No sé si también ese componente de deshumanizarnos es para olvidarnos de que no estamos aquí para siempre, ¿no? Y creo que hay habilidades que vamos desarrollando con el tiempo, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos que aprender a ser empáticos. Y una de las habilidades que tenemos que aprender o que aprendemos los seres humanos a través de la vida es la espera, como tú la dices, Ana Cris, ¿sí? Y te escuchaba y decía, yo creo que parte de la inmediatez en la que vivimos ahora, de tener la información a un clic de distancia, ha hecho que perdamos esa habilidad de observar, de esperar. Yo siento que son habilidades que vamos aprendiendo, Mm, pero que el entorno en el que estamos ahora nos la pone un poquito más difícil, ¿no? Por ejemplo, antes Mm. tú querías verte una serie y esperabas ujú, un capítulo cada semana, ¿sí? ujú, Entonces, Sí. ay, emocionante y quedabas con esa curiosidad de qué pasó, pero esperabas una semana, o sea, como que éramos capaces de posponer la recompensa, posponer ese beneficio. En cambio, ahora tú entras a Netflix, a Amazon Prime, a cualquier plataforma y tienes toda la temporada ahí. Y Ujú. si te la quieres atragantar en una noche entera, te la viste. ujú, Sí. Y entonces como que esta sobreinformación, que ya todo lo tienes a un clic de distancia, nos ha reducido nuestra capacidad de esperar, ¿sí? De conectarnos con el ritmo natural de la vida. ¿Qué días? Me pregunta mi hija, mamá, ¿va a llover? Por esta época llueve mucho. Entonces yo me quedé mirando el cielo y le dije, no lo sé, hay como una parte negra, no sé si me puse a pensar, yo no sé si se acuerdan que nuestros abuelos decían, si las nubes están en esta zona llueve y si no, no, ¿sí? mm, Sí. Yo me quedé mirando el cielo intentando descifrar y decía, yo no tengo ni idea predecir el clima solamente viendo el cielo. Y mi cuestionamiento iba profundo a que, claro, ahora tengo una aplicación que yo digo, ok, ¿qué clima va a ser hoy? La abro y digo, va, bueno, va, según Google o Apple, va a llover a las 12 del mediodía, ¿cierto? Pero hemos perdido esa Ujú. capacidad de observar, que dices tú, Ana, que es como de tener esa curiosidad de observar el entorno, sino que ahora es que la tecnología
amo la tecnología, ¿no? Pero que la tecnología nos dé la información. Entonces todo se vuelve inmediato, todo se vuelve para allá. Entonces yo no estoy conectada. O sea, si en mi clima dice que va a llover, yo salgo con sombrilla, pero nunca vi el Ujú. cielo si realmente iba a llover. Pero Siento mucho. Mm, fíjate, perdona sí, que es que si no se me va el hilo. Tú dices que nosotros lo hemos perdido. Todo lo que se pierde se puede recuperar, ¿no? Pero a mí lo que me aterra es lo que los que no lo han perdido porque no lo están conociendo, que son nuestros hijos, que son mm, las generaciones chiquitas, porque están ya instaurados y nacidos en esta forma de micro deshumanización. Entonces, ese para mí también es algo que si podemos decir que sea un costo, yo no creo que sea un costo, yo creo que es una consecuencia, ¿no? Nosotros lo hemos perdido, pero bueno, lo podemos recuperar porque ya solo el hablar de ellos, el reconocer que nos ha pasado, nos está pasando, es el inicio de poder hacer y poner acción, decidir qué queremos hacer con eso. Pero y ellos, aquellos, porque yo lo hablo a veces con mi hija, que ahora mismo tiene 17 años, y no entra o sea, no toma conciencia de la dimensión de lo que significa esto, el esperar, los timing, los ritmos. O sea, es tal como están imbuidos que ni siquiera lo tienen, porque no es que no lo hayan perdido, es que no lo tienen. Entonces, esas memorias de las que hablabas antes tú, Adri, ojalá nos permitan recuperar para también mostrarles, ¿no? Porque creo que se están perdiendo mucho, 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 mucho de su propia humanidad. mm, sí. Y yo diría que también parte por nosotros empezar a mostrarles, ¿no? Mm. Em, Cuando ustedes hablan de que hemos perdido la sensación de observar, sí, yo siento que hemos perdido la habilidad de contemplar, de tomarnos el tiempo para saber en dónde estamos, de qué estamos rodeados, qué nos pasa a nosotros, más allá de generar juicios, solo como observar, contemplar. Y, y siento que efectivamente es un miedo que comparto con Enia Cris en términos de no sé cómo lo vamos a hacer, porque además, por ejemplo, a mí, lo único que me conecta con esas sensaciones cuando me siento deshumanizada es el parar, escuchar y la naturaleza. Y siento que son tres cosas que estamos perdiendo. Ujú. Em, entonces digo, claro, no sé cómo podemos volver a conectar, no sé cómo podemos volver a conectar. O enseñarles a esas personas que vienen o que ya están chiquititas por aquí en el mundo a volver a conectar con eso. Em, Hombre, hay formas que son las de no repetir, ¿no? Yo lo estoy intentando desde mi propio un universo, que es mm, si estamos en julio, pues no vamos a comer helados. Digo, perdón, al contrario, si no estamos en julio, no vamos a comer helados. Yo esperaba para comer helado. Mismamente, las frutas que tenemos hoy en día ya no son las frutas en España, eran las frutas de invierno, naranja, manzana, plátano, mandarina. No había todas las frutas del mundo mundial, ¿no? Entonces, Mm. intentar desde algo muy, muy de casa, pues el hacer esas cosas, pues no voy a comprar las cosas de Navidad porque no es el tiempo, no voy a comer helados porque no corresponde. Yo creo que son pequeños gestos y mm, sí estoy totalmente es el volver como a reconectarnos con nuestra tierra, con nuestra Gaia. Creo sí, que eso es importantísimo que nosotros lo transmitamos así, de una manera muy sencilla a nuestros chiquitos, ¿no? A nuestra gente pequeñita. mm, Y yo a eso le sumaría también, Ana Cris, hay que empezar a vernos como el proceso que somos y no como el resultado. Entonces, cuando tú tienes, estamos hablando enfocados hacia las nuevas generaciones,
Si tú Mm, valoras a tu hijo, a tu hija, al adolescente, al primo, al familiar que sea o a la persona que tienes cerca solo por lo que obtiene, lo estás conectando con la inmediatez, ¿sí? En cambio, cuando tú Sí, le enseñas y nosotros, yo creo que primero tenemos que entenderlo nosotros, o al menos así ha sido mi caso, entender que soy un proceso todo el tiempo. Es decir, hay situaciones que me llevan hay momentos que me llevan a actuar de X o Y forma. Entonces, si yo juzgo solo la actuación, pues me vuelvo una persona inmediata o solo estoy viendo lo inmediato. En cambio, si yo voy más profundo, y, ok, ¿qué me ha llevado sí, por ejemplo, este espacio de reflexión de qué me está llevando a veces querer evadir emociones tan fuertes, ¿sí? De pronto es que necesito aprender X cosa y aprender es un proceso, es un ciclo que se completa, es un camino. Entonces, en los niños, sí, además de llevarlos a la naturaleza, de enseñarlos a esperar, también está empezando a ver que ellos también son un proceso y que se reconozcan a sí mismos como un proceso. El ejemplo que les ponía, ok, mi hijo fue agresivo, ¿qué lo llevó hoy a ser agresivo? ¿Qué le pasó en su vida y en su mundo? No, tal cosa, tal discusión, ok, entonces, ¿qué hay que aprender? ¿Sí? Y mm, empezarnos a ver como ese proceso que hoy somos algo y mañana somos algo más, porque así es la vida, porque el árbol crece, porque la planta crece y evoluciona, mm, nosotros también lo somos. Entonces, creo que el comprender como la temporalidad, no me acuerdo quién de ustedes dos lo dijo, como la temporalidad de saber sí, que esto que siento no me va a durar para siempre, que esto que vivo no lo voy a vivir para siempre, ¿sí? Pero que en ese fragmento de tiempo necesito vivirlo. mm, Siento mucho eso, como que la necesidad de volver a vernos como un proceso, no como ujú, como un disfrutarlo. resultado. Mm. sí, Y eso que traes está precioso porque es que siento que también nos estamos deshumanizando porque nos está costando encontrar, nos cuesta también lidiar con la humanidad de los otros, ¿no? mm, Es como que yo estoy haciendo todo lo posible por lidiar con mi humanidad, pero si viene otro que está lidiando con su humanidad, digo, ay, no, mira, por favor, no quiero tus malas vibras. mm, Tal cual. ¿Sí? Y siento que eso también es desconectarnos, porque una de las cosas que traíamos aquí con las que estamos de acuerdo las tres es que lo que nos hace humanos también es nuestra conexión con los otros humanos. Y ¿Qué me pasa a mí con lo que le pasa al otro? Mm. claro, claro, y empezar también a mí me pasa que empezar como a encasillar a la gente en qué gente es tóxica, qué gente no es tóxica, eh, la persona vitamina o la persona no vitamina, la no sé cuántas, también a mí, por ejemplo, me hace sentir que estoy deshumanizando al otro en términos de verlo como una cosa, un proceso terminado y decir, vale, ya, o sea, tú hoy estás triste, eres tóxico y no quiero volver a hablar contigo. Y ya. Mm. Y creemos que eso es cuidarnos y conectar con nuestra humanidad. Y digo, qué desconectados estamos, porque ahora todos estamos pendientes de qué etiqueta le vamos a poner a la otra persona para estarnos cuidando, supuestamente, de cuidado del alma o mental o como lo quieran llamar, eh, pero lo que estamos haciendo es alejarnos de nuestra humanidad y quedarnos en un lugar bastante solitario. ¿Saben? Como que Sí, yo digo, como que, por tanto, nos alejamos, al alejarnos de lo social, nos alejamos de nuestra humanidad. Si "Mm, partimos de lo que estábamos de acuerdo en que ante todo el ser humano o lo que le da, le concede también su humanidad es estar en sociedad, ¿no? Y intercambiar con el otro. Entonces, volvemos a caer en eso. mm, ¿cómo lo separamos de nosotros mismos? ¿Sabes? mm, O sea, es decir, yo veo a alguien con X situación y yo, como dice Jen, elijo alejarme, ¿cierto? sí, Elijo tomar distancia porque no me nutre, ¿sí? Porque me quita mi paz, lo que sea. ¿Cómo rechazamos eso mismo en nosotros mismos también? sí, ¿Sí? Porque ¿qué me pasa a mí con lo que el otro está viviendo? ¿Qué botón pulsa en mí? Que automáticamente mi respuesta es, ay no, me desconecto porque yo siento que
escuchando hoy mucho lo que estamos conversando, no sé qué piensan ustedes, pero es como evadimos lo humano porque evadimos lo incómodo o lo que no sabemos explicar o a lo que no le podemos dar un lugar. No sé si coinciden conmigo en eso, porque como Sí. no sé qué lugar darle a esta persona llamada tóxica o etiquetada como sea, entonces, ¡pum!, lo rechazo, lo Mm, boto bajo el tapete. Pero en realidad es que no sé qué hacer con eso. Probablemente la persona sí necesite un límite mío, pero no lo hago porque sea consciente que necesite el límite, sino lo hago porque es que no sé qué hacer con eso. mm. También yo creo que sí, todo lo que dices, de acuerdo, y le sumaría a eso que ahora andamos como con una creencia de que todo a nuestro alrededor tiene que ser bonito para que nosotros estemos bien, ¿sabes? Entonces, además que no sé lidiar, por ejemplo, con alguien que está triste por X o Y razón, entonces es que la tristeza no es bonita y yo necesito estar bien y para estar bien no puede haber emociones de baja vibración en mi vida y es como, hola, eres humano, las tienes todas, ¿sabes? Y efectivamente es probablemente tú no sabes cómo lidiar con tu propia tristeza cuando aparece y por eso te pasa lo que te pasa cuando lo ves en otras personas, pero también es como desde la creencia de que de verdad a nuestro alrededor todo tiene que estar bien para que nosotros estemos bien. Y siento que eso es ponerlo desde un lugar muy deshumanizado hacia el entorno, porque el entorno también como nosotros va cambiando y cada quien tiene su mundo, pero también es deshumanizar la vida misma, porque no todo siempre va a estar perfecto. Es que nunca nada está al nivel que nosotros vamos a querer de perfección o que buscamos de perfección. Y si estamos esperando poder ser humanos y estar tranquilos y vivir plenos cuando todo está bien, pues se te va a pasar la vida. Es como, hay que asumir el paquete completo de la vida. O sea, es Sí, decir, Ujú. tiene Todo. su luminoso, pero también tiene su escala de grises y sus oscuros y sus muy oscuros. mm, Entonces, como que quisiéramos, ¿sabes? Como seleccionar, ¿no? Como abrir el sí, paquetico de la vida y ay, me quedo con lo bueno y con lo luminoso y el resto Ujú. lo dejo ahí. Y pues mm, nada, no funciona Bueno, y así. claro, ya, y eso, ese paquetico, si lo ponemos incompleto, es lo que nos hace perder nuestra condición. Es como un bucle, ¿no? Estamos en el principio de nuestra conversación, nos hace perder nuestra condición de humanidad. Porque si solo me quedo con lo bonito, eso es como, no sé, ¿no? Si solamente hubiera días de sol y sol y sol y sol, uff, ¿no? mm, ¿Dónde están la lluvia? O sea, sería un poco unido con lo que tú decías, Adri, de ser parte de un proceso. ¿Y Sí, dónde está el equilibrio que traen los opuestos, no? claro, si todo sigue ahí, si solo si quitamos las partes feas, es como control X, ¿no? No, no, ¿cómo es? Control paste y copio y pego. Voy a Mm, copiar y pegar lo que quiera, ¿no? Y saco lo que no. En qué me convierte eso? total. ¿Qué me dejo? mm, Es Entonces, como un ingrediente, ¿no? Es como si en una receta le sí. quitas ingredientes que la receta no es la que era, esa era otra, pero no es la que era, ¿no? mm, Y ahí empiezo a entender lo importante que es empezar a construir recursos internos para poder afrontar lo incómodo, ¿sí? Como necesitamos, como humanidad, y hablando por mí también, empezar a construir como un hogar interno, como un altar interno, como un espacio interno donde yo, ok, cómo aprendo a vivir adversidad, cómo aprendo a atravesar el dolor, cómo aprendo a vivir la incomodidad, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad, ¿no? Como que cambiar un poco el enfoque de cómo me la quito a cómo aprendo a atravesarla, a vivirla, a relacionarme con ella, ¿no? Lo que sea que me esté pasando, que sea mm, incómodo para mí vivir. Siento que yo en mi caso necesito trabajar mucho en eso sí, para Sí. tener que, perdón, tener que escapar menos veces. yo le sumaría a eso también
un trabajo importante de reconocer mis sombras, como esas partes mías que no me gustan tanto, porque eso también me hace humana. Y, y si yo aprendo a reconocer mis partes sombrías, también puedo empezar a reconocer las partes sombrías de los demás y no salir corriendo. eh, y entender también que hacen parte de la humanidad de esa persona. Entonces sí, y mucha conexión con la naturaleza. Sí, yo le quitaría también, porque cuando hablamos a veces de dolores, de dolor, de penas, de tristezas, parece que lo llevamos a un exponente muy alto, ¿no? El Mm, dolor. No, yo digo los dolores cotidianos, yo creo que también es aprender, cuando Adri, yo creo que hablas de esa incomodidad, de ese no querer pasar por las incomodidades que nos trae la vida. No solamente son dolores extremos y profundos, sino yo creo que son las pequeñas y cotidianas incomodidades y dolorcitos de la vida, como Ujú. esos pequeños duelos diarios que hay. Yo creo que el ejercicio no es desde la gravedad de los grandes dolores, porque es como hay que ir aprendiendo de lo poquito para cuando la vida, como hablábamos la semana anterior, nos confronte dura, estar con esos recursos de los que tú hablabas, Adri, estar como preparados para no dejar de doler, pero sí poder poner el dolor en el lugar que le corresponde. Entonces yo aportaría el reconocer los dolorcitos cotidianos sin, sin huir de ellos y aceptar la incomodidad de las cosas que el día a día nos trae, la nuestra y la que el otro nos produce, ¿no? mm. Y qué tan importante es reconocerla, ¿no? Esta mañana Sí, estaba haciendo demasiado frío y fui a levantar a mi hija y se puso muy enojada porque no se quería levantar, ¿no? Y yo digo, tienes toda la razón, qué Mm, difícil es que tú estés en tu cama calientica, durmiendo y que te saquen, ¿sí? Para ir al colegio. Y mm, entonces este ejemplo lo quiero traer porque aceptar la incomodidad de, sabes que sí, hija, es horrible, es difícil levantarse hoy. Y sí, mm, y todo el derecho como de enojarte y frustrarte, ¿no? Pero a veces mm, como que este discurso, no, agradece que tienes un colegio, agradece que tienes una sí, cama no. caliente, nos mm, desconecta de lo humano y es, sí, reconocer que hay cosas incómodas, hay cosas dolorosas, hay cosas horribles, hay cosas que no entendemos para poderle dar un lugar a eso. Y en esas Sí, pequeñas, como, sí, ¿sabes qué? Sí, qué pereza levantarse, qué mm, pereza ir al médico, qué incómodo el transporte público, pero no desde la queja, sino desde, es una realidad, ¿no? Como darnos también el permiso de sentir esas pequeñas dosis, como bien dices tú, Ana Cris, de dolores, incomodidades, angustias, pero que son pequeñitas, que de pronto son tan mm, cotidianas que no nos las permitimos y qué tan importante es. mm. sí. Y yo sumaría también darle espacio a, a ciertas emociones que nos pueden costar, ¿no? Porque yo pienso, claro, a todos nos duele pues tenemos dolorcitos y hay tristezas y angustias y miedo y estrés, pero yo soy, por ejemplo, de la población que no le da espacio a emociones como el disfrute o el erotismo o la liviandad y eso también nos hace humanos. Entonces yo creo que el poder vivirnos nuestro mundo emocional y como desde un experimento también nos va a empezar a conectar con todo lo que somos, ¿sí? Mm, Porque, pues lastimosamente, el contexto social que hemos creado en muchos espacios de este mundo, em, también tachó emociones que a nosotros nos conectan con la vida, como el disfrute que es tan del presente y tan de la vida. Así que sí, como que siento que ponernos el reto de vivir nuestras emociones desde el experimentar, el cómo se sienten sin ponerle tanto juicio de valor, nos va a ayudar también a conectar con nuestra humanidad. Mm, sí. Reconocernos mm, como seres integrales y que integramos todo. Y Si no te gusta, contradictorios. sí.
somos una contradicción andante, o sea, puedo sentir En placer, definitiva, culpa, rabia, o sea, todo, darnos el permiso de sentirlo todo. sí. Sí, Aceptarnos como con la imperfección perfecta de lo que somos. me gusta. Súper, chicas. Muchas gracias por el capítulo de hoy. Y nada, esperamos también que la gente que nos va escuchando, si quieren escribirnos, tienen un espacio para escribirnos ahí en Spotify. Sí. Y Si hay no algo sé. que te preocupa, también algún tema que les interesaría que pusiéramos sobre la mesa, aquí estamos también abiertas a lo que la gente también quiera ahondar y escuchar, ¿no? Y al final pensamientos desordenados terminan siempre medianamente ordenados, así que os esperamos también con vuestros propios pensamientos desordenados. Claro que sí. Muchas gracias, chicas. Nos vemos. Una próxima. Gracias. Ustedes, chicas. Gracias. Chao. Chao.